Hola, ¿cómo estamos? Yo soy el maestro Jorge Negroe. Actualmente estoy estudiando el doctorado en Antropología Social en la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México. Les estoy hablando desde México. Es una lástima que debido a la pandemia no nos hayamos podido reunir de manera física. Sin embargo, pues gracias a las tecnologías podemos realizar este congreso a manera de videos y poder compartir distintos puntos de vista respecto a nuestros diferentes temas de estudio e investigaciones. Así que sin más preámbulo, les voy a compartir. Ok, yo les voy a hablar de el aguante, la motivación violenta en las barras bravas mexicanas, el tema de estudio en el que me especializo, que son las barras bravas. El término de barra brava nace en Argentina el 9 de abril de 1967, cuando Héctor Soto, un seguidor del Racing Club, en un partido contra el Atlético Huracán se equivocó de tribuna y entonces los aficionados lo golpearon tanto que lo mataron a golpes. Entonces los medios de comunicación comenzaron a sacar en sus cabezales la palabra barras bravas para referirse a ese grupo de aficionados. Entonces hablamos de un grupo de aficionados, hombres jóvenes de entre 15 y 25 años de edad, de clase media, media baja, que además incluyen mujeres y otras personas que se encuentran fuera de ese rango de edad, ya sea que tengan mayor edad o incluso menor edad. Ellos se representan en oposición a los otros como jóvenes rebeldes y desmadrosos, ya abundaremos en este concepto más adelante, sintiéndose superiores por su manera de alentar. En México, las barras bravas iniciaron el 26 de enero de 1996. La primera barra fue la Ultratusa del Pachuca. ¿Cómo llegaron las barras a México? El presidente de ese entonces de Pachuca, al ver cómo en Sudamérica pues se desenvolvía este color y este ruido de las barras bravas, decidió traer algunos capos, capos es el nombre de los dirigentes, de una barra chilena y de una barra de Costa Rica, para que organizara aquí en México a la Ultratusa. Entonces actualmente todos los equipos, tanto de la Liga MX como de la Liga de Ascenso, que sería como la segunda división, tienen una barra. Hay un concepto que es importante para entender a las barras bravas. ¿Qué es el aguante? Cuando realicé trabajo de campo, algunos de mis informantes me decían que el aguante es la forma en que te peleas, la forma en que cantas o el tiempo que aguantas cantando. Otros decían, el siempre estar con tu equipo aguantando hambre, frío, insultos, humillaciones, horas de viaje, represiones, aguantándolo todo. Otro me decía, la fortaleza, la unión, las loqueras, el desmadre, el viaje. Entonces yo tomé algunas ideas de Pablo Alabarces, de Castro Lozano, y debido a mis resultados de investigación, me encontré con que el aguante es una especie de motivación violenta, proveedora de prestigio, concretada en el hecho de poner el cuerpo en acción, demostrando fortaleza y masculinidad al mantenerlo, llevando a cabo acciones visuales y sonoras de aliento al equipo, así como soportando combates, viajes, clima, hambre y demás sufrimientos. Actuar que se apoya en el tiempo que se lleva, así como en un discurso homofóbico y machista que construye la legitimidad masculina en la violencia contra el otro. Pero además está cruzado por el desmadre. ¿Y qué es el desmadre? El desmadre lo definiría como una dinámica de violencia juguetona que sirve de cohesión social, compuesta por insultos y agresividades toleradas, con el fin de humillar, pero también de reconocer la pertenencia al grupo. Entonces, hablamos de dos conceptos que al menos en México están unidos. El aguante, ese tipo de motivación violenta, y el desmadre, que es como la manera de llevar esa violencia de forma como juguetona, de forma lúdica. Bueno, entonces las barras bravas no se tratan de colectividades que ejerzan violencia sin sentido. Por el contrario, para varios de ellos, el partido ocurre en dos frentes. Eso es algo que yo comparto con Ferreiro, otro investigador, que el partido sucede en la cancha y en la grada. En la cancha con la habilidad de los jugadores para meter o evitar goles, y en la grada, donde los participantes son los mismos barristas. En la grada sucede con el despliegue de elementos tanto visuales como sonoros. Si se ganan en ambos frentes, en la cancha y en la grada, será una victoria completa. Y ellos se sienten responsables en cierta forma también del resultado del juego. Si no se gana el partido, entonces lo que importa es vencer en la grada. Se demuestra ese aguante, que sería el capital simbólico que se disputa en cada partido. Digamos que entonces los rojos contra los azules
Los dos harían demostraciones de elementos visuales. Como vemos en la imagen del fondo, ellos están demostrando verse más. Ese sería un despliegue de elementos visuales para demostrar aguante, pero también importa los sonoros, que serían los cánticos y las murgas, que ya más adelante les voy a explicar de ello. Lo que harían sería tratar de mostrarse ante el rival y de opacar el sonido del contrario. Entonces la idea es como ganar no solo visualmente, sino también sonoramente. Entonces, digamos que en esa batalla simbólica por el aguante, tendría más prestigio una victoria en la grada los que hicieran más ruido. Entonces también estos berristas dentro del imaginario creen que la masculinidad es fortaleza y la feminidad es debilidad. Por eso al menos en México usan palabras como puto, como maricón, pero no para referirse a que la persona es homosexual, sino para referirse a que es una persona débil. Cuando sucede el combate, digamos las peleas, la victoria se da cuando logran hacer que corran los contrarios. O sea, hay ocasiones en que no suceden golpes, solamente intimidaciones de los dos grupos, que pierde es el que corre. Y así se marca una frontera entre los que aguantan y los que no. Y es una batalla simbólica que sucede en cada uno de los partidos. Esta es una muestra de aguante visual. Vemos bengalas, vemos trapos, vemos los movimientos performativos de los barristas alzando los brazos, vemos cómo avientan papel a la cancha, bueno, etc. En cuanto al aguante sonoro que ya les comentaba, el concepto de ruido es parte del discurso esencial de las barras bravas. El concepto de murga hace referencia a las orquestas de pueblo tradicionales rioplatenses que tocaban para animar las fiestas. Evolucionó y fue adoptado por las gradas en Argentina y en Uruguay. En México se le llama murga, digamos que más bien a esa orquesta, no tanto al cántico, sino a la música. Se componen usualmente de tambores, de tarolas, de bombos, y están acompañados también con trompetas, cornetas, trombones y otros instrumentos de aliento. Hoy en México, todas las barras cuentan con al menos una murga, y las murgas, que son la base sonora, están relacionadas directamente con uno de los discursos más importantes para las barras, que son los cánticos. Los cánticos los manejo de forma independiente porque los cánticos se pueden ejecutar sin necesidad de música, de murga, y la murga también se puede tocar sin necesidad de cánticos. Sin embargo, digamos que los discursos hablados, que son los cánticos, son los que tienen mayor peso, ya que refieren justamente a alguna situación específica. Los cánticos representan uno de los canales en que los barristas comunican su aguante y su identidad. Usualmente los acompañan de actos performativos como saltos, como levantar los puños, como alzar los brazos, etc. Por eso en México existe una tradición de decir porras, que es repetir palabras de manera cacofónica para representar alguna alegría o algún apoyo. Sin embargo, implica un grito que es cansado y que lastima la garganta. Cuando llegan los cánticos se mantienen porque se cantan, no se gritan. Para crear estos cánticos se inventan ritmos o se cambian letras de canciones famosas. La constante repetición de los mismos va internándose en el imaginario colectivo de la barra y asimismo la barra los va aprendiendo y los va reproduciendo. Usualmente los discursos son usados para darle ánimos a los jugadores, para exaltar alguna acción de la barra o del equipo, para burlarse de los contrarios o incluso para recordar glorias pasadas. Digamos que se va creando un imaginario colectivo a partir de esos cánticos, ¿no? La originalidad de los cánticos se vuelve un distintivo. Hay algunos cánticos que vienen adoptados desde Argentina, adaptados a los clubes de esos barristas y que se reproducen en todas las barras mexicanas. Yo encontré un cántico en otra investigación que próximamente presentaré. Se repite en al menos un equipo de todos los países de México y Sudamérica. Pero bueno, ya hablaremos después en otro momento de eso. Hay ocasiones en que se entonan más cánticos unos que otros, dependiendo del rival al que se enfrenten y prevaleciendo los que hacen referencia al equipo contrario contra el que se juega. Hay ocasiones en que los barristas realizan cánticos específicos para algún contrario especial, en los llamados clásicos,
porque los hicieron descender en alguna ocasión, porque les quitaron algún campeonato, etcétera. Este es un ejemplo del aguante sonoro. Bueno, como vemos, es un partido de los Tiburones Rojos de Veracruz, un equipo ya hoy extinto, con el que yo trabajé en alguna investigación. Entonces ese es un video que yo grabé desde la cancha para tener pues el registro del aguante sonoro. Entonces, tratando de entender esas manifestaciones violentas del aguante, como les venía explicando, yo creé este esquema donde si bien no busco ser reduccionista, al menos busco tener una explicación gráfica para tratar de profundizar mejor en este fenómeno del aguante que sirve de motivación violenta para las barras. Yo lo clasifiqué en violencia física y violencia simbólica. Dentro de violencia física, la autoviolencia y la violencia externa. Dentro de la violencia simbólica, la autoviolencia y también violencia externa. Y bueno, ya les voy a desarrollar un poco mejor este tema con ejemplos. Bien, entonces como vimos anteriormente, la autoviolencia física sería la resistencia corporal. Entonces, esta consiste en poner el cuerpo de los daños físicos, hambre, clima, incomodidades, viaje, etcétera, para mantenerse cantando y alentando de pie hacia adelante, soportando el consumo de alcohol y otras sustancias que llegan en ocasiones al nublamiento de los sentidos para justificar los desmadres. Y la idea es probar esta resistencia corporal, o sea, mantenerse parado, cantando, alentando, asistiendo a los partidos, a los viajes y soportando el consumo de algunas sustancias. Entonces, la violencia externa por combate serían los enfrentamientos físicos a golpes o con artefactos, lanzarse rocas, usar palos, etcétera, para tratar de imponerse sobre los otros. Hay algunas barras que tienen esta idea de la primera línea, los que mejor pelean, los que están cerca del capo, los que van siempre adelante, los que van primero para enfrentarse a los contrarios, como un grupo de choque. Yo he escuchado, no me consta, pero que la barra de Tigres, la Libres y Locos, tiene algo parecido, según tengo entendido, que se llama The Famous Double L. Hay un autor argentino que se llama Gastón Julián Gil, que dice que en este concepto del combate, el violento debe ser el otro. O sea, digamos que tú lo provocas para que él te ataque y entonces tú te puedes defender. Entonces el violento es el otro. En los partidos del local, la prioridad también es la defensa del territorio. Y también hay ocasiones en que interviene la seguridad del estadio o la policía, que funciona también en cierta forma como un agente, como una extensión de la localidad. Y hay ocasiones en que las barras no se pueden enfrentar, son la seguridad o esta policía las que las mantienen contenida, y se dan entonces esas peleas con la policía. Cuando sucede con la barra que viene de visita, digamos que se convierte en una aliada incómoda de los barristas locales, entonces está ayudándolos, aunque es precisamente lo que quisieran los aficionados locales. Para los visitantes, vencer a la policía entonces se convierte en una gran victoria. Y los enfrentamientos, menos en México, son utilizados por los medios de comunicación de forma exaltada. Digamos que en México la idea de la violencia en los partidos, de las peleas, de los combates, no es como en Sudamérica. Acá no suceden tan usualmente, y cuando suceden los medios de comunicación los hacen muy grandes. Les voy a poner un video que habla sobre la violencia física, en este caso los combates. Esta es la Libres y Locos del Tigres peleando con la Común del Santos. Bien, bien, como vemos entonces, violencia física fue autoviolencia, resistencia corporal. Y luego vimos un ejemplo de la violencia externa, de los combates. Ahora vamos a hablar de la violencia simbólica, que también se divide en autoviolencia y en violencia externa. La autoviolencia está el desmadre. El desmadre, en la connotación usada en mi investigación, es una acción lúdica violenta donde se pone a prueba la propia amistad al tener ambas partes que aguantar insultos, tanto el que lo realiza como el que lo recibe, humillaciones, bromas pesadas o hasta invasiones físicas personales. Se mantiene una especie de frase dentro del desmadre que dice, el que se lleva se aguanta. Esta categoría sirve de cohesión social dentro de las barras bravas mexicanas. Hacen y reciben desmadre,
y eso los ayuda, en vez de separarse, a cohesionarse. Este desmadre también es instrumentado para escalar socialmente dentro del grupo. Entonces, existen ciertas expresiones identitarias colectivas que serían los apodos, las formas en que ellos se llaman, los sobrenombres con el que se identifican. Usualmente, al menos en las barras que trabajé, casi todos tenían apodo. Recibir el apodo era parte de pertenecer al grupo. Esta idea de la diversión que rompe reglas morales y que está justificada en el grupo, como romper cosas, golpear, sustraer objetos, como parte de esta idea de la protección del grupo. También a veces este desmadre se manifiesta en agresiones corporales. Esto es la resistencia corporal que ya habíamos visto en la autoviolencia. Suelen ser los portadores del desmadre ante los otros, o sea, ellos tienen que ser generadores de desmadre. Se mantiene como una esencia simbólica que también se manifiesta físicamente. Aquí vemos algunos ejemplos. Alguien que se quedó dormido y le rayaron la cara, y arriba como ellos mismos se rayan para representar al grupo. Barra específica se llama los ascos, por eso cada quien se rayó una letra de la palabra ascos para formar. A la violencia simbólica externa serían los discursos. La violencia externa de corte simbólico comprendería entonces los discursos de intimidación y agresión, tanto orales como físicos, entre los que destacarían las groserías expresadas contra los otros, pero también los cánticos barrísticos con contenido de supremacía, de aliento del equipo, de denigración del otro, de insulto al contrario, de feminización, debilitamiento y también de infantilización incluso para los rivales, porque aquí el concepto de femenino y de infante son sinónimos de debilidad. Ahorita nos estamos enfocando en la violencia del aguante, pues el cántico es una manifestación del aguante y también se usa para intimidar y para violentar, y ahorita les voy a poner un ejemplo de eso mismo que les comentaba. Bueno, entonces vemos a una barra brava, al parecer del Querétaro, que están gritando, no pasa nada, no pasa nada, a la salida se los lleva la chingada, refiriéndose a la afición visitante, a las barras visitantes, e incluso a los jugadores visitantes, aunque la mayoría de las veces únicamente funciona como intimidación, pero sí hay ocasiones en que se llega al combate. Ya que hablamos de la instrumentación de la violencia, tanto física como simbólica, yo preguntaría, ¿tiene solución esta violencia? La respuesta es sí, desde mi punto de vista. Hay ejemplos sudamericanos, como en Colombia el Plan Decenal, que tiene una figura jurídica llamada el barrismo social. Barristas de los del sur, seguidores del Atlético Nacional de Medellín, que comenzaron a instrumentar ese aguante violento en apoyar a su barrio para mejorarlo. Se preocuparon por mejorar sus entornos. Fue tal su grado de alcance que se desarrolló esa figura jurídica, el barrismo social, el barrista social. Ese es un gran logro a nivel Latinoamérica para todos los barristas. En Chile hay otro ejemplo, Juan Carlos Pérez Toledo, un colega chileno que trabaja con la Barra Blanca del Colo-Colo. Él también muestra que existe una idea de llegar a tal vez a esa figura jurídica, pero por lo mientras también están realizando mejoras en su barrio, recolección de apoyo en los desastres, para encaminarlas justamente a lograr tal vez en algún momento esa figura del barrismo social. Bueno, en México también hay dos casos que tengo documentados que se acercan un poco a este concepto. El primero es la Libres y Locos, la barra que hace un momento también las mostré peleando, pero también tiene un enfoque social. La Libres y Locos también dona juguetes, hace recolección para los desastres, hace torneos de fútbol, como vemos la imagen aquí de Copa Loca, Torneo de Berrios 2018 de Libres y Locos. Ahora con la pandemia en sus redes sociales han estado publicando negocios con teléfonos para que la gente realice pedidos y apoye pues la economía de los pequeños negocios de la zona de Monterrey. Ellos están haciendo algunas acciones que si siguen por la misma vía y si hay otros clubes que deciden seguirlos y emularlos, se puede lograr realmente un cambio al instrumentar esa violencia en apoyo social. Por otro lado está la hinchada popular Unión Auriazul de los Pumas de la UNAM, que trabaja en conjunta con una ONG y buscan solucionar conflictos por medio de los diálogos y de ciertas dinámicas
de cuestión social para trabajar, por ejemplo, con chavos banda, con gente que está acostumbrada a una vida violenta y ellos los invitan a apoyar al equipo de forma no violenta. Y hay otras barras que en ocasiones específicas se reúnen a hacer algunos, pues, acciones sociales. Tenemos aquí el ejemplo de este flyer de los de arriba, la Barra del León, que hizo un acopio para los temblores que en el 2017 afectaron a los estados de Morelos, Puebla y Ciudad de México. Entonces ellos estaban haciendo recolección para mandarlo a Morelos y Puebla. Así como ellos, todas las barras del país realizaron lo mismo. Eso es un paso de una situación específica, pero significa que también se pueden organizar para hacer cosas como la hinchada popular Unión Oro Azul o como la Libres y Locos, tal como le estaba mostrando. Muchas gracias por escuchar mi propuesta. Espero comentarios. Pueden escribirme a jrgnegroe@gmail.com.